Hola amigos. Bienvenidos sean todos al vídeo de cierre de este mes del terror. 2 nuevas historias para tener pesadillas incontables. Siéntense y acomódense para escuchar estos 2 aterradores relatos. La imaginación de los niños a veces suele romper las barreras de la realidad. Los estudios psicológicos demuestran, o al menos eso aparentan hacer ver, que los niños que poseen atención ausente, suelen crear amigos imaginarios para no sentirse solos. Carolina había experimentado esta situación por ser madre soltera, y depender de su trabajo para alimentar a su hijo Dylan. La extrema soledad que desgraciadamente acompañaba al pequeño infante dio a luz a un personaje de nombre Douglas. Nunca se supo qué demonios era esa cosa, solo que era el mejor amigo de un niño desesperado por un padre que le diese cariño. Carolina consultó miles de veces con doctores expertos en el asunto, pero todos exclamaban lo mismo sin chistar. Es algo pasajero. No es más que un autoconsuelo que el pequeño se otorga a sí mismo por no tener un padre. Carolina había tomado en consideración volver a casarse, pero su oscuro pasado con su abusiva pareja le impedía dar los pasos hacia su autosuperación. Las cosas no iban muy bien que digamos. La desesperación arropaba todas las noches a Carolina puesto que aquella imagen imaginaria parecía estarlo alejando de su hijo. Todo empezó aquel funesto día cuando Dylan estaba jugando con unos autos de juguete y empezó a hablar solo, como si alguien estuviese frente a él. Carolina, amablemente preguntó: «Hijo, ¿a quién le hablas?». El niño sonriente hizo la presentación. «Perdón mamita, te presento a Douglas, es mi nuevo amigo». La mujer tomándoselo con mucha calma extendió su brazo y fingió darle la mano a ese ser inexistente. Inclusive exclamó una amistosa respuesta al saludo del supuesto amigo de su hijo. Mientras más pasaban los días, la mujer se percataba de que aquella imagen que su hijo había creado se fue apoderando más de su mente. Una noche tormentosa, la mujer estaba muy tranquila viendo telenovelas cuando sintió que una pelota de goma le dio en la cabeza. Al voltear encontró a su hijo riéndose mientras exclamaba en defensa propia: «Yo no lo hice, fue Douglas, así que no me mires mami». Carolina esperaba con ansias que aquella pesadilla terminara. Los días se volvían cada vez más estresantes hasta el punto que la pobre mujer no pudo más y le dio una reprimenda a su hijo por algo que según él, Douglas había provocado. Las tormentas se volvieron más frecuentes. Hasta el punto que ya era habitual despertarse una mañana y ver al cielo llorando a mares, como si los espectros de los cielos hubieran presenciado una muerte fatídica y horrible. Las calles eran ríos llenos de pudredumbre y de un triste color gris. La última noche de Carolina fue a finales de agosto. El pequeño Dylan había hecho una pijamada con su supuesto amigo, pero la madre estaba a punto de perder las pocas tuercas que le quedaban en el cráneo antes de querer gritarle y ordenarle a su hijo que olvidara a ese ser inexistente. Aquella noche todo fue un caos. El chico no dejaba de gritar. Los ecos de sus demenciales gritos se filtraban en todos los rincones de la casa, hasta que Carolina no pudo más y de un golpe abrió la puerta de su pequeño y encontró que la habitación estaba prácticamente patas arriba. Las almohadas estaban casi desgarradas y las sábanas tiradas por todo el suelo, mientras que sus juguetes se encontraban tirados por todas partes. Los cantos guturales de la débil voz del niño continuaban hasta que la mamá gritó y le dio una buena nalgada. El impacto fue tan fuerte que el niño empezó a llorar y a gritar: «¿Por qué me haces esto mamá? Yo no he sido, fue Douglas, ¿por qué me echas la culpa? Maldita sea, maldita sea». Era todo lo que salía de la boca de Carolina, hasta que sujetó a su hijo de los hombros y llorando de la rabia le gritó: «Douglas no existe, no es más que una loca imagen que te creaste, ya olvídalo y madura». El niño empezó a llorar y a preguntar: «¿Por qué mamá? ¿Por qué no me crees? Ya cállate y date cuenta de lo que estás haciendo, ya quédate quieto y limpia este desorden antes de que tome medidas con tu comportamiento». El niño empezó a llorar, pero su rostro reflejaba una furia innombrable. «Lo sabía», dijo él lleno de odio. «Douglas me lo dijo, no eres más que una mala persona». Carolina iba a darle una cachetada a su hijo, pero este le dio un rasguño en su brazo izquierdo. La mujer no podía creerlo, su propio hijo la estaba agrediendo, era totalmente inconcebible. La mujer no pudo más y se fue de la habitación a encerrarse en la suya. Las lágrimas brotaban de sus ojos. No podía creer que su precioso Dylan fuera aquella cosa, pues para ella ya no era siquiera humano. Era un delincuente. Era la única explicación. Pasó varias horas simplemente preguntándose en dónde había fallado como madre. A las 3 de la mañana unos gritos empezaron a filtrarse desde la habitación de Dylan.
Carolina despertó de golpe, pero lo que le hizo considerar ir a ver qué pasaba no eran los gritos como tal, sino lo que su hijo exclamaba. Mamá, ayúdame, Douglas quiere llevarme, ayúdame por favor mami, lo siento, por favor perdóname, te juro que jamás me portaré mal, ayúdame. El chico no hacía más que pedir auxilio, por lo que la madre se levantó con lágrimas en los ojos. De pronto, la electricidad se cortó y un último horrendo, bestial y fantasmagórico grito salió de la boca de Dylan. Carolina empezó a gritar desesperada, con lágrimas brotándole a chorros de los ojos. De pronto pudo escuchar como la puerta de su cuarto se abría lentamente dando paso a unos sonidos lentos y pequeños. Era una figura que se aproximaba poco a poco a la mujer. A pesar de no haber electricidad, la figura tocó la lámpara de noche de Carolina y dejó que éste viera su horrendo rostro mientras su hijo le exclamaba con dos voces mezcladas. ¡Qué insulsa eres por no creerle! Al menos me ahorraste mucho trabajo, no tienes idea de lo hambriento que estoy. Ahora él está conmigo, se irá al infierno con todos nosotros a gozar del extremo dolor. Adiós. Para siempre. Los recuerdos de la cara sufrida de Dylan acompañan a Carolina mientras llora y grita en el hospital al que literalmente se mudó. A veces las cosas más infantiles son en realidad presencias que aguardan en el abismo de los malditos, esperando comer las almas más fáciles de tragar. Corriendo por los pasillos, los corredores, los baños y las habitaciones, esperando debajo de la cama, detrás de la cortina, o simplemente se disfrazan de un buen amigo, para luego poseerte y así saciar su sed de sangre y hambre de almas. Las muchas leyendas en Japón, relatan los orígenes fantasmagóricos de las pesadillas de la humanidad. Muchos han creído que las almas más despiadadas son las que aguardan en el imperio del rey Satanás, pero resulta que existen espíritus inclusive muchísimo peores. Kaori había vivido una buena vida en sus años como estudiante, pero ahora debía desempeñar sus estudios en la Universidad de Tokio, por lo que se mudaría dentro de poco. Su novio la había llevado miles de veces a muchos lugares extravagantes, como en un viaje turístico pero con propósitos extrañamente románticos. Sin embargo, a veces es mejor mantenerse alejado de ciertos lugares. El monje Fuko había terminado sus labores en un viejo templo perteneciente a su bisabuelo, cuando se topó con la joven pareja. Kaori le saludó y le preguntó qué lugares eran buenos para visitar. El monje vino con muchas recomendaciones, pero que jamás pasarán el sendero de la colina donde su templo se hallaba, pues se presumía que era tierra maldita debido a que un terrible asesinato se había perpetuado allí. Tanto era la cosa que aquel camino estaba restringido con cintas policíacas, como si estuviesen llevando a cabo la investigación. Bueno, ¿quién dice que el folclore de un pueblo a veces no puede tomarse en serio? Kaori no sintió deseos de ir. Una cosa era visitar lugares históricos o simplemente atractivos turísticamente, pero otra cosa era ir al lugar donde había ocurrido un acto de homicidio. Los días pasaron, pero el novio de Kaori no dejaba de sentir curiosidad por aquel lugar. Una noche, el novio se fugó luego de cautivar a su chica haciendo el amor intensamente con ella. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana. Kaori se percató de la ausencia del joven cuando encontró su cuerpo a flor de piel y con una nota a su lado. Esta simplemente decía que se ausentaría un momento. La chica no se comió ese cuento y fue tras la pista de su imprudente novio. Justo como esperaba, Kaori encontró a su amado en la entrada de aquel terreno maldito. ¿Creíste que con tener sexo conmigo te salvarías? Vuelve en este instante. Por favor, Kaori, no me digas que le creíste el cuento a ese loco. La brisa de la noche acarició a los dos individuos hasta que algo se empezó a escuchar. Era el llanto de un bebé. Pero este sonaba con tal desesperación que Kaori entró en pánico. Tras mucha insistencia, ambos volvieron. Las noches posteriores no eran más que pesadillas para la joven Kaori. Siempre recordando aquel desesperado llanto, como si una pequeña alma indefensa estuviera pidiendo auxilio. Aunque pareciera en un principio que Kaori sufría, era en realidad Kai, el novio de Kaori, quien pronto llevaría la carga. El chico empezó a distanciarse de su novia. Ya no era el mismo, era como si hubiese tenido una traumatizante experiencia. Cuando hacían el amor, era como si él no estuviese, y poco a poco Kaori empezó a notar ligeras ojeras en el rostro de Kai, como si no hubiese podido dormir en días. Su apariencia ya era muy similar a la de un zombi.
Una noche, Kaori se despertó de imprevisto y notó que su novio no estaba. Al buscarle lo encontró en la entrada de la casa fumándose un enorme cigarrillo y temblando. Kaori se acercó a él lentamente hasta que le preguntó: ¿te pasa algo, cielo? El hombre volteó y al verla se espantó. El chico no hizo más que correr. Kaori fue detrás de él a trompicones hasta que lo encontró en la habitación gritando: no es mi culpa, yo no la desperté. Vete, por favor vete, maldita sea, déjame en paz. Kaori estaba sorprendida y a la vez sumamente aterrada. Enseguida se acercó a su novio y le preguntó: ¿qué sucede? ¿Por qué te comportas tan raro? Kai gritó al verla, como si estuviese viendo a un horrendo fantasma. Los gritos del hombre se hicieron cada vez más fuertes hasta que inundaron toda la casa. Kaori empezó a llorar mientras que veía como su novio gritaba. Al rato Kaori atacó a su novio inmovilizándolo contra el suelo. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó ella llorando. El novio la veía aterrado, hasta que la hizo a un lado y se fue al baño. Un gutural grito se escuchó hasta que de pronto, todo fue silencio. Una explosión visceral se escuchó, lo que obligó a Kaori a correr lo más rápido que pudo hasta el baño. La escena que vio no tenía descripción, mientras un latente sonido volvía a los recuerdos de Kaori y se filtraban en un eco fantasmal por toda la casa. El monje Fuko cuida de ella desde entonces. El anciano le comentó que toma años en desaparecer. Pero existen almas que aún pueden salvarse. El odio puede acompañar incluso a los carentes de razón. Es por esto que Kaori hasta la fecha no ha podido olvidar ese rostro que sobresalía de los restos carnosos de la cara de su novio. Una mueca de odio de parte de una pequeña brutalmente violada y asesinada por su propio padre. Cualquier alma sin vergüenza será arrasada por ella cuando decida toparse en sus dominios. Las emociones son algo que te llevas a la tumba, pero al no poder dormir, estas reencarnan en una presencia que simplemente no puedes olvidar. El rostro de la ira, de la rabia, del rencor, de la locura, del odio profundo hacia su padre enfermo. Y cómo olvidarlo, aquel maldito llanto, que no eran más que los gritos de rabia de la bebita. Una imagen que nadie querrá tener jamás vagando en sus recuerdos.